19:06, ahora sí arrancamos oficialmente Puntos de Vista, aunque ya estábamos conversando, por supuesto, en nuestro espacio, compartiendo con Pablo también. Buenas tardes para todos, 34 grados con calor. Arrancamos las noticias en esta jornada de jueves, previa de quincena. ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias también a la gente que se está sumando con nosotros a esta hora y deseamos mucho calor. Vos sabés que recién venía de la ciudad de Areguá, de la playa de Areguá. Y mucha gente realmente allí realizando varias actividades de esparcimiento con la familia. Eso sí, la gente pide mucho el cuidado de los espacios públicos. Y mira que está lindo, la gente que trabaja ahí ofrece varias actividades, como por ejemplo el paseo en caballo, hay paseos en lancha también. Gente que de repente, bueno, llevas tu equipo de tereré, bueno, ellos te preparan el tereré ahí. Hay artesanía. Artesanía también, un lugar lindo para tomarse fotos, pero en la zona del muelle, por ejemplo, sí falta un poco de limpieza del agua. El agua está negra. Y el muelle en sí, la infraestructura, digamos. También, vos sabés que me parece peligroso ya. Porque uno pisa y es una madera de casi 1 metro, ¿verdad? Y algunos tienen un tornillo, ¿verdad? Sí. Y ya están ahí y es peligroso. Aparte la carta de la suerte, digamos que ya la jugamos en Itapuitapunta. Sí. Así que no, cuidado a las autoridades, los espacios públicos visitados por la gente, máximo cuidado. Es demasiado importante eso. Vos sabés que a mí me impresionaba cuando veía las imágenes ahí de la zona de Itapuitapunta, porque es un lugar donde nosotros también solemos ir a tomar imágenes, a hablar con la gente, sí, a mostrarle que es un lugar lindo para ir a compartir, ¿verdad? Y que pasen ese tipo de cosas y uno se queda impresionado. Asusta. Porque imagínate que se desmoronó, se hundió toda esa parte. No es que la señora sobrepasó una valla o no se dio la valla, sino se desmoronó realmente, el suelo. Cayó, sí, un socavón ahí, la verdad que es muy peligroso lo que pasó. Y es un lugar de los pocos lugares que tiene Asunción y habría que cuidar. Pero Areguá, entonces, con luces y sombra, podríamos decir. Exactamente. Ahora ya las ferias terminaron. Sí. Porque está la época de la Feria de la Frutilla, está la época de la Feria del Pesebre. Las ferias ya terminaron hasta esperar nuevamente su época. Entonces la gente apunta como punto turístico en Central también. Es otra opción la playa de Areguá. Y Areguá también, pese a que no hay Expo Frutilla, ahora siguen estando algunos vendedores que tienen congelado el producto, el chupachú, la historia del jugo, por ahí, ¿verdad? Eso sí, los postrecitos, ¿verdad? Los postrecitos. Y la gente que, bueno, si bien ya no están los pesebres en exposición, ¿verdad? Sí están otros puestos de vendedores con su artesanía de diferentes tipos, ¿verdad? Y está, ¿cómo se llama el castillo ese que está ahí también? Carlota Palmerola. Sí. Eso es muy lindo también. Sí, también. Y veo mucha gente en las redes también que va y visita ese lugar. Incluso se hace sesiones de fotos para los novios, 15 años. Hoy en día el tema de los lugares tienen que ser fotografiables, ¿verdad? Porque sí, parte de irse es también parte de mostrar en las redes. Exactamente. Vos sabés que encontramos varios lugares. Además de eso que ya mencionábamos, la estación de tren, sí, por ejemplo, en la ciudad de Areguá. Que es muy linda. Hay una parada de bus ahí al lado nada más también de la estación. No recuerdo de qué línea. Creo que es la Aregüeña, la empresa La Aregüeña, que está también de abandonado. Se ven que ya son buses que ya no se utilizan, ¿verdad? Y puede ser de repente un espacio por ahí, tomarse fotos. Con las unidades viejas. Exactamente. Claro, las fotos, ¿cómo se dicen? Urbanas o algo así. Sí, esa onda. Y ahí arriba también en la iglesia también es lindo, ¿verdad? La iglesia también. La vista que tiene ahí también es preciosa. Yo nunca llegué a entrar a la iglesia, pero sí veo que ahí enfrente suelen hacer picnics y demás. Y el cerro también está bueno. La verdad que Areguá tiene muchas cosas. Ahí sí llegué a subir. Solo que con repelente. Con repelente, porque si no se complica. Y rápidamente unos cuantos atractivos ya fueron saliendo de Areguá, que aparte para el que viene a Asunción y Central es un destino bastante cercano y con varios accesos también. Pues te puedes ir por varias rutas. Te puedes ir por Capiatá, sí, por Ruta 2, te puedes ir por Luque. Hay otro camino también que se toma, no sé cómo se llama el lugar exacto, pero hay varias alternativas. Sí, varias. Depende de dónde te quede mejor, ¿verdad? Y si quieres evitar el tráfico también. También hoy vamos a hablar de varios temas importantes. Ya adelantábamos algo, el tema del debate presidencial y también temas migraciones y temas documentos. Así que atentos a eso, que es parte de lo que es nuestro contenido de esta noche. Y también hablábamos del calor, hablábamos del clima. Mañana es viernes 13, mañana es el día... No te cases ni te embarques. Para los anglosajones es viernes 13 el día, así como la película. Así que bueno, y le sumamos una tormenta aparentemente a las próximas horas. Al menos hay alerta meteorológica y este es el boletín especial que sacó la Dirección de Meteorología. Estamos hablando entonces de
un sistema atiendan la zona de influencia. Estamos hablando de región oriental y occidental. Viernes 13 y sábado 14. Ojo que es el fin de semana. Hay mucha gente esperando para las actividades. Parece que no va a ser lo ideal, al menos para el lago, la playa, el arroyo. Exactamente. Hablamos de los sitios afectados, los lugares afectados. Ñembucú, Misiones, sur de Paraguarí, oeste y sur de Boquerón y suroeste de Presidente Hayes. Ya desde la madrugada hasta la tarde del viernes. Ya en horas de esta madrugada entonces podría iniciar. También Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Central, Asunción, Cordillera, San Pedro, Guairá y oeste de Caguazú, desde mañana a la mañana hasta la mañana del sábado 14. También el norte y este de Boquerón, Alto Paraguay, Concepción, Amambay, centro y este de Caguazú, Alto Paraná y Canindeyú, ya también desde la tarde del martes hasta el sábado 14, hasta la tarde incluso. Y hablamos de estas características, va a caer mucha agua aparentemente, entre 70 y 100 milímetros. Y ráfagas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Además tormentas. Y probabilidad de ocurrencia de manera severa, hablamos de granizo que podrían presentarse también. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya las lluvias que podrían iniciar en horas de la madrugada o en estos departamentos que ya estábamos mencionando. Bueno, disfrutar entonces el día de hoy porque mañana se viene un poco más complicado el asunto. Y nosotros también ya empezamos a hablar de información en esta tarde de Puntos de Vista. Estamos viendo, miren lo que es esto, Leila, en medio de la sequía, una impresionante tormenta de tierra cubrió por completo un pueblo del Chaco argentino. Exactamente, hablamos de la zona de Gancedo, que fue afectada por esta tormenta de polvo, donde también, decíamos, se presentaron altas temperaturas el día de hoy. La nube de tierra se observó como consecuencia del ingreso de tormentas y con lluvias en algunos lugares muy puntuales de la provincia. En esa zona, las temperaturas hoy superaron los 40 grados. Al no haber cultivos sembrados y pastos en los lotes, los fuertes vientos levantaron la tierra y provocaron de esa manera la nube enorme. ¿Recuerdan que tuvimos hace un par de años un fenómeno similar acá? Vos sabés que yo recuerdo, lo que yo recuerdo es lo que ocurrió allá por el 2009, más o menos, cuando había erupcionado el volcán en Chile, ¿te acordás? Sí. Y se vino sí. una nube pero que oscureció todas las 2 de la tarde y después dejó todo rociado de ceniza. Yo recordaba algo un poco más cercano, no sé si fue 2021, 2022, que también se cubrió una tormenta rojiza, recuerdan, un calor, tema de humo también vinculado. Lo que estamos viendo ahora es una nube de tierra que se observa en las imágenes. Fue como consecuencia del ingreso de tormentas con lluvias en algunos lugares muy puntuales de la provincia. En esa zona las temperaturas hoy superaron los 40 grados. Gancedo está en el oeste de Chaco, a unos 240 kilómetros de la capital provincial, que es Resistencia. En ese distrito, en lo relacionado a la actividad agropecuaria, es denominado el domo agrícola, donde se destacan las producciones de soja, girasol, maíz y algo de algodón y alfalfa. Pero además de impactar la sequía en la actual campaña agrícola en el resto de la provincia, hay una alta afectación en la ganadería. Ahí estamos viendo lo que pasaba en el Chaco argentino, en este caso, muy impresionante realmente, el fenómeno que golpeó a esta localidad de Gancedo, en la provincia argentina de Chaco. Esto acaba de ocurrir y es lo que estamos comentando y queríamos comentar. Recordemos que es una provincia cercana también a nuestro país. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, mantuvo una reunión con dirigentes del campo por el tema sequía también. Están viendo la posibilidad de declarar desastre agropecuario, una sequía que golpea a toda la zona, también a nuestro país.
vos decías, Diego. Ahí está, sí. Pero hace eso aproximadamente un año. ¿Pero eso es humo o era niebla? Y era una mezcla entre humo, polvo. Se vino de repente, la gente empezó a mirar hacia el Chaco del centro de Asunción y se vino esta nube también. De todo un poco había ahí, ¿eh? Ese es el defensor del Chaco, ¿verdad? El defensor el del estadio. Chaco. Acá cerquita entonces. Y venía para este lado, ¿no? Venía Mira para un este poco. lado, sí. Fue muy impresionante también. Con un olor un poco a quemado, ¿recuerdan? Sí, También sí, con sí. sequía, con muchos incendios, mucho viento. Y esto que pasó en nuestro país hace un poquitito menos de un año, o más de un año mejor. Había momentos incluso en algunos de esos días también en que uno se despertaba a la mañana y vos no sabías si estaba nublado, si era humo, si había niebla, pero se sentía esa molestia al respirar. Ese sol rojizo, Sí. ¿verdad? Las nubes antes, la nube o el humo, lo que sea, y el sol rojizo. Esto había pasado en nuestro país y esto pasó hace un rato en Chaco argentino. Nosotros queríamos comentar con ustedes la información. 19:17, volviendo a la información del plano local, hablamos también de este tema que todavía se sigue investigando, que todavía tiene que ver con gastos que se hicieron y la necesidad de saber qué fue lo que pasó con fondos públicos. El próximo lunes 6 de febrero debe iniciar el juicio para Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otros acusados por producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos para el Ministerio de Salud durante la pandemia del COVID-19. El 21 de mayo del 2020, 9 diputados habían presentado la denuncia contra Imedic S.A. y Eurotec S.A. Lo hizo también el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, tras el informe final de la Contraloría General de la República, en donde supuestamente encontraron alrededor de 13 irregularidades. El Ministerio de Salud había realizado la contratación con urgencia de mascarillas quirúrgicas, camas y trajes de protección que iban a usarse durante la emergencia sanitaria. Caso Imedic. Atención entonces, el próximo lunes 6 de febrero debe iniciar el juicio. Bueno, recordarán ustedes el caso de Walter José Galindo, este supuesto narco que pretendía utilizar certificados médicos falsos para salir de prisión. Estos certificados médicos que eran expedidos por la médica forense Ana Alfonso Vera. Para ella hay que decir que se ratificó el arresto domiciliario. La jueza Rosarito Montanía señaló que no hay elementos nuevos en la causa que hagan variar la situación de la procesada para que pueda ser beneficiada con una medida menos gravosa al arresto domiciliario. Recordemos que la misma fue imputada por producción de documentos no auténticos, expedición de certificado médico falso y cohecho pasivo agravado. Y hablamos de otro caso y la confirmación también de prisión. Estamos hablando de la pareja de Alberto Cove. La justicia confirmó que María Noelia Colmán Alarcón seguirá con prisión preventiva en la cárcel del Buen Pastor. La misma está procesada junto con su pareja, el empresario Alberto Cove Ayala, por tráfico de drogas y lavado de dinero en el marco de la investigación Ultranza Paraguay. La mujer está privada de su libertad desde el 23 de febrero de 2022 y la defensa solicitó el levantamiento de la medida cautelar, mientras que el representante del Ministerio Público pidió que se mantenga la misma, argumentando que subsisten riesgos de fuga y obstrucción. Sin embargo, la jueza Rosarito Montanía en la audiencia resolvió que Colmán seguirá en prisión, argumentando que no existen elementos nuevos que disminuyan los riesgos. Y vamos a hablar de este hecho estremecedor que nos recuerda el crimen de una joven compatriota en España, porque el próximo lunes 16 de enero se cumplen 4 años desde que ingresó
a prisión preventiva Raúl Díaz, acusado de matar, descuartizar y quemar a su esposa, la paraguaya Romina Celeste Núñez, sin que se haya realizado el juicio en España, por lo que antes de esa fecha debería quedar en libertad. El presunto autor logró medidas cautelares a la prisión sin que se fijara fecha de juicio. La acusación particular, que representa a la familia de Romina, alertó del riesgo de fuga de Díaz. Y hablábamos de sequía, hablamos de calor, de vientos importantes, por supuesto, mucho cuidado con la cuestión de los incendios forestales. En este sentido, hay que decir que se aprobó y se firmó el Protocolo General de Acción y Respuesta para Incendios Forestales. Este protocolo se firmó entre bomberos voluntarios, Policía Nacional, Fuerzas Militares y la CEN, Emergencia Nacional. Este acuerdo será utilizado por los agentes en el campo del siniestro y será monitoreado por la CEN. Así también serán proveídos los recursos necesarios según cuál sea la situación. Con esta guía buscan la integración, coordinación y eficiencia por parte de los cuerpos de las distintas instituciones ante los eventos adversos que se puedan presentar, activando los protocolos para incendios forestales. Bueno, y saben ustedes que todos los días instamos a que se respeten las bicisendas que ya se instalaron allí en la zona de la Costanera, porque todo esto tiene un fin y forma parte de un circuito. La red de bicisendas en el área metropolitana sumará pronto un nuevo tramo concluido de 31 kilómetros distribuidos en Asunción, Fernando de la Mora y San Lorenzo. La red de bicisendas Amabici cuenta con un diseño para un total de 600 kilómetros que busca conectar 11 ciudades. Actualmente el tramo que inicia en el puerto de Asunción pasa por la Costanera Norte, el corredor vial botánico y la avenida Primer Presidente hasta el Parque Guazú Metropolitano, y está muy próximo a finalizar. Hasta el momento faltan algunas señalizaciones verticales, entre otras cartelerías para culminar. Con 23, cuando hablamos de año electoral, realmente estamos hablando de un año con muchísima actividad en este sentido. Y ya arrancamos el domingo con las primeras elecciones de este año. Este domingo 15 de enero se realiza la elección gubernamental del departamento del Guairá. Para la ocasión, los maletines electorales ya fueron enviados al departamento. En los maletines están todos los materiales útiles y documentos electorales que serán utilizados en las 251 mesas de votación a ser instaladas para el domingo. Bueno, 19:24, hablamos de año electoral con Tuti entonces, ¿verdad? Exactamente, señor. Sí. Enseguida, después de la pausa, vamos a hablar ya de lo que tiene que ver con el debate presidencial que tanto se espera. Bueno, ¿qué es lo que... Vamos a ver si podemos sacar alguna pregunta de qué se le van a preguntar también a los candidatos, ¿verdad? ¿Por dónde va? ¿Cuál es la urgencia de hacerlo? El interés ciudadano, por supuesto que está, y ojalá que sirva para tomar las mejores decisiones que tienen que ocurrir para que tengamos a lo mejor representación parlamentaria, pero también esto, tema presidencia, clave en el debate. Exactamente, eso vamos a abordarlo enseguida, por supuesto también después lo que tiene que ver con migraciones, los requisitos para ingresar, por ejemplo, al Brasil, cuáles son las medidas que se están tomando también con respecto a los menores, por ejemplo. Esos son temas que vamos a tocar también a lo largo del programa. Breve pausa y ya volvemos. 19:29, les adelantábamos y solemos decirlo hasta como muletilla, año electoral. En realidad tenemos muchísimos años electorales y temporadas electorales, Leila, sí. Pero bueno, este año sí, de elecciones generales, así que vamos a
todos los días hablar de esto, ya sea con candidatos a las distintas instituciones, pero también, por supuesto, a lo otro, la parte civil y el interés civil en el tema electoral. Exactamente, y para eso ya estamos con el señor Jaime Egues. Él es presidente del Club de Ejecutivos, también está en representación del Comité de Debate Presidencial 2023. Y bueno, para que nos comente un poco, don Jaime, cómo se viene esto, qué es lo que se espera y la expectativa también de la gente con respecto a este debate. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, le agradezco mucho. Hoy de mañana a las 10 de la mañana hicimos el lanzamiento de lo que es el Comité de Debates Presidenciales. Está organizado por 5 organizaciones de la sociedad civil. Está DENDE, está la ADEC, la Asociación de Empresarios Cristianos, Club de Ejecutivos. Está Horizonte Positivo, que es una entidad, digamos, que trabaja mucho en la agenda País para Adelante. Y el CIRT. El CIRT es una organización muy reconocida en el tema de trabajo de políticas también, sobre todo en la parte social. Nos juntamos con un interés común. En el 2013 y en el 2018, específicamente DENDE, que es, digamos, una organización también de la sociedad civil que trabaja mucho en políticas públicas, organizó estos 2 debates que fueron bastante interesantes, porque, digamos, en el 2018 sobre todo, tuvo un rating, digamos, dentro de lo que es la televisión abierta, solamente que fue superado por un partido de Paraguay-Brasil. El nivel tan alto que hubo. Pero porque es la primera oportunidad que muchísimo de la gente pudo escucharle por primera vez al que le iba a votar en días después en las elecciones. Y escuchar un poco las propuestas. Entonces, el tema de debate se ha aprobado a nivel mundial. Nosotros estamos siguiendo una mecánica que usa Debates Internacionales, que es una organización que tiene sede en Estados Unidos, organiza los debates americanos, pero tiene posición en casi 90 países alrededor del mundo organizando ese tipo de cosas. La metodología que nosotros usamos es siguiendo un poco el lineamiento de ellos. Y el objetivo principal para que la audiencia sepa es que en el mes de abril vamos a poder contar, bajo un reglamento bien establecido, la posibilidad de escucharlos a los candidatos que tienen, creemos, más oportunidad de llegar. Sí, es cierto, Paraguay tiene una condición muy diferente. Ustedes habrán participado de lo que fue el debate de Lula con Bolsonaro, claro, que estuvieron. Paraguay tiene una condición que no hay balotaje, o sea, no hay segunda vuelta, tenemos una sola. Entonces, es muy difícil que busquemos algún mecanismo para escucharle a todos. Si no me equivoco, son 14 los que están ahora. Habría que plantearse por una cuestión de tiempo, de organización, que lleguen los que tienen más posibilidades de llegar para escucharle. Y a una lógica que va a ser muy interesante este año. Pensamos que vamos a tener desde el moderador, que tenemos que buscar una persona que pueda articular, hasta toda una serie de preguntas que el comité va a estar trabajando en los diferentes elementos que yo pienso que a toda la ciudadanía le va a interesar. Pero una cosita nomás, perdón, quiero volver sobre lo que estabas contando. La primera edición que hicieron fue 2013. 2013. Sí. ¿En esa ocasión fue también entre 2 candidatos o fue más no, grande? Esa fue muy importante. Estuvo Carrizosa, que entró justo porque se puso el reglamento que estamos construyendo ahora. En este momento se define cuál va a ser el mecanismo que este grupo, digamos, del comité que estamos ahora, define para que las reglas sean claras para ver quién llega y quién puede estar en el debate o no. Esta es la parte, digamos, a lo mejor más complicada, ¿verdad? Sí, usamos mucha experiencia internacional. Discutimos mucho realidades. Paraguay, como les digo, no tiene esta condición del balotaje, entonces habría que analizarlo. Claro. Pero entendemos, digamos, de que tiene que haber una coherencia en el tiempo y quién presenta las propuestas. Lógicamente que en el caso de... Esta vez llegó Carrizosa y estaba también alguien más, no me acuerdo si fue en su momento... Creo que fueron 4. Sí, 4, sí, exactamente. Pero ya en el 2018 había 2. Sí. ¿Ok? Inclusive... Que fue el que rompió, digamos, el molde. Claro, inclusive como anécdota, me acuerdo bien que... Evidentemente que hubo muchas cosas, hubo gente afuera, había batucada, porque fue en el Banco Central, estamos en el lugar, ¿no? Entonces se genera a través de este mecanismo cierta, vamos a decir, expectativa de todo el mundo. ¿Qué vamos a decir? O sea, por ejemplo, hay temas que son cruciales para nosotros. ¿Qué planteamos con respecto a la educación? ¿Qué planteamos con respecto a la situación de China continental o Taiwán? ¿Qué planteamos con respecto a, por ejemplo, una política de impuestos? ¿Vamos a subir, no vamos a subir? Itaipú.
O sea, hay temas sensibles que yo pienso que son interesantes para que ocurran en ese lugar. ¿Y hay participación de diferentes sectores para estos planteamientos? Sí, ahí es interesante porque estamos construyendo ahora la mecánica, pero entiendan que lo que hacemos nosotros abrimos a muchas entidades que tienen su especialización para construir lo que serían las preguntas. Esas preguntas después son seleccionadas por un comité, que es un comité multidisciplinario, que es el que tiene la potestad de elaborar la pregunta, pero la mecánica en el día del debate tiene su propia lógica que va a estar en el reglamento, pero hay dos principios que son básicos, ¿no? La primera es, ninguno de los que va a estar en el debate sabe qué pregunta le va a tocar, sabe el tema, porque lo que estamos queriendo es que se organicen estos debates de modo que la gente tenga la capacidad de entender si la persona que le va a votar tiene el conocimiento de saber de qué, o sea, qué planteamiento tenemos con respecto a un tema crítico. Lógicamente que no haya ni una pregunta específica de algo así tan detallado o técnico, ¿no? Pero sí tiene que haber un conocimiento absoluto de políticas país, desarrollo, qué vamos a hacer con los jóvenes, qué vamos a hacer con los puestos de trabajo, cómo está el fomento del mercado hacia el este, o sea, hay muchas cosas. ¿No se cruzan entre ellos o hay posibilidad? Eso va a estar todo en el... Pero vamos al histórico. Sí. El histórico nos dice que, evidentemente, que los que hacen la repregunta, o sea, vos contestás, son normalmente periodistas. Entonces, creemos en esta instancia... Ahí está el veneno. Claro, no el veneno, pero está la capacidad de ser lo suficientemente, vamos a decir, la palabra es sutil en sacar, digamos, un poquito más allá de lo que el candidato se sintió cómodo en contestar. Pero digamos que lo que hemos planteado que sean 2 debates en primera instancia, porque queremos que en la primera sea una línea más dura, institucional, temas más, y en la segunda sea un tema social y mucho de jóvenes, porque acuérdense que van a votar muchísimos jóvenes. La interacción de las plataformas web que vamos a estar mandando en línea, porque están todos los canales más, todos los canales de línea, va a permitir que mucha gente comience a responder en línea de lo que está viendo. Entonces, un tema sensible, una contestación, puede generar, digamos, una tendencia hacia algo positivo o negativo a un candidato. Y esta lógica, vamos a ver cómo la planteamos, pero yo pienso que es necesario este año que tengamos esa posibilidad de tener este espacio de 1 a 1 entre los candidatos. Pero cuando vimos el debate entre Bolsonaro y Lula fue súper interesante, digamos, porque también, si bien no pasó a mayores, ustedes se acuerdan, digamos, que son momentos así de mucha capacidad de lo que están debatiendo en contener, en cierto modo, una realidad muy polarizada también en Brasil, era muy tenso, era el ambiente era... Sí, hoy el lanzamiento tuvimos una pregunta súper importante, ¿no? Acuérdense que esta es la primera elección donde tenemos los medios, ustedes están muy polarizados. Entonces eso también, digamos, le pone un ingrediente adicional que nosotros tenemos que saber manejar en ese momento. Porque lógicamente está bien, tenemos en este momento unas elecciones que van a estar, digamos, marcadas por estos elementos y creemos que sí es muy relevante, por eso estamos enfocándonos mucho en esto, de que el contenido lo acerquemos de la mejor manera a la gente que va a votar. Si nosotros creemos que la gente tiene conocimiento, va a poder votar mejor. Si votamos mejor, tendremos una posibilidad de tener unas elecciones, digamos, no solamente más, con mayor nivel de capacidad de haber tomado una buena decisión, sino que posiblemente tengamos la persona que llegue, sea la persona que tenga más compromiso hacia lo que dijo. Porque una cosa es diferente que vos hables de una cosa muy neutral y después no ejecutás. Después cuando te pasan la aceptación, ¿ustedes se acuerdan que siempre en todos los gobiernos que hiciste los 100 primeros días, cómo cumpliste tu cosa? Bueno, eso se ve mucho en el debate. Entonces en el debate va a haber estos espacios y vamos a ver cómo los candidatos que al final salgan, veamos, propuestos, que hasta ahora estamos construyendo ese espacio. Nosotros creemos que el reglamento va a estar listo máximo para finales de febrero. Y en abril va a ser el debate. Y en abril, claro. Unos 15 días antes de las elecciones más o menos. Nosotros creemos que tiene que estar entre un promedio, vamos a decir, no más allá de 30 días, no menos de 15 días, porque la gente tiene que poder masticar esto. Saliendo un ratito nomás del debate, aunque no. Para ustedes, por ejemplo, en tu sector, ¿cuál es hoy el tema principal? Si es Itaipú, es el tema impositivo, ¿por dónde pasa hablando del grupo de ejecutivos? Sí, el Club de Ejecutivos es una entidad que se enfoca específicamente en 3 grandes segmentos. El primer segmento, cómo hacer que Paraguay tenga un clima de negocios apropiado para que recibamos lo que no todos estamos ansiando, todos estamos trabajando,
que es el grado de inversión. O sea, cómo hacemos que vengan las grandes empresas y que Paraguay sea como la Suiza de América. Acuérdense que Suiza no es que produce para su mercado interno es chiquitísimo, pero es una potencia vendiendo para afuera, que es lo que queremos transformar Paraguay. Nosotros nos enfocamos en cómo conseguir eso. Entonces, para nosotros crítico, por ejemplo, es seguridad jurídica. Crítico para nosotros es cómo la institucionalidad desde el Poder Ejecutivo es clara. Yo creo que un presidente que es claramente institucional baja línea sobre sus ministros y no permite estas discrecionalidades que de repente hemos tenido en la historia de la democracia, que han sido tremendamente nefastas, ¿no? Donde una persona dentro del Poder Ejecutivo se mueve como si fuera solo en vez de tener una línea, digamos, específica. Con el presupuesto se nota eso. El presupuesto de PGN es uno de los factores, ¿no? Que nosotros trabajamos, el Club Ejecutivo trabaja y todos los años estamos en ese tema. Entonces ese es el principal. El segundo es para nosotros lo que nosotros llamamos la calidad del profesional, del empresario, del emprendedor paraguayo. Hay mucho tiene que ver con desde la educación básica. Estamos muy ocupados en entender qué se puede hacer con la reforma educativa, qué se puede hacer con el tema del nivel terciario en las universidades, el tipo de grado que están entregando. Apoyamos mucho, por ejemplo, políticas como Becal, el desarrollo, porque nosotros lo que creemos es que mientras más capacidad tengamos, más posibilidad de que salgamos a un modelo que impulse hacia el mundo y no tanto que nos estemos peleando nosotros mismos por el mismo pedazo de torta. Y el tercer punto que nosotros trabajamos mucho es lo que nosotros llamamos vamos a decir, la sostenibilidad de todo lo que se refiere a la cadena de integración entre el sector más vulnerable o la formalización de la economía y el sector, digamos, que tiene alto nivel de peso en el caso de los impuestos. Acuérdense, nosotros discutimos mucho que si hay una frase famosa que decimos en el sector privado, si siempre se casa en el mismo zoológico, los que vamos a caer en el casado siempre somos los mismos. Entonces nosotros estamos trabajando mucho en cómo formalizar, cómo empujar que la gente vaya entendiendo que la dinámica es que todos tenemos que estar en igualdad de condiciones y sobre todo una cosa que empujamos mucho es que en esa cadena haya una equiparación entre el sector público y el sector privado. Nosotros pensamos que hasta ahora hay grandes asimetrías entre, por ejemplo, un beneficio que vos tenés en el sector privado, vos no tenés jubilación, pero sin embargo estás de algún modo ayudando con tu impuesto que se le dé una jubilación al sector público, cuando vos ni siquiera tenés derecho. Esas asimetrías entre el sector formal, el sector informal, entre la parte de funcionarios públicos y el sector privado, lo que no estamos trabajando, porque no necesitamos un país más equitativo. Por eso es importante volver a reiterar el debate. ¿Qué piensa el candidato con respecto a esto? O sea, ¿cómo hacemos romper esta lógica? En el área de ustedes, porque a veces nosotros mismos a nivel periodístico, es como que la cosa se nota ya como ya hay una cuestión ideológica o un voto ya de arranque, digamos. En general, en el Club Ejecutivo hay, digamos, una calma hasta escuchar ese tipo de debate para tomar las decisiones. Sí, lo que pasa es que nosotros trabajamos, hemos comenzado a trabajar muy fuerte en el gobierno de Horacio Cartes. Después en el gobierno de Mario Abdo Benítez también fue muy fuerte políticas, nos estamos involucrados en lo que es la política de las reformas, estas leyes que salieron, la reforma, por ejemplo, que salió ya de compras públicas, todo lo que es el servicio civil, que estamos en trabajo. El club se involucra mucho en que esto ocurra, ¿no? O sea, la caja fiscal, trabajamos mucho, tenemos 3 lugares de trabajo muy fuertes, trabajamos con el MIC, con el ministro Castiglioni, que gran trabajo, Estefanía Laterza, la viceministra, para fomentar el Paraguay hacia afuera, de inversiones, clima de negocio, todo. Trabajamos mucho con el Ministerio de Hacienda y todos los entes, digamos, referidos a eso, con respecto a la formalización, también impuestos, PGN, gasto del Estado, ese tipo de cosas. Y trabajamos mucho también con el Banco Central en lo que es el fomento del desarrollo de políticas, por ejemplo, en el COVID. Nosotros pudimos hacerle llegar al equipo económico a través del Banco Central qué medidas ellos tienen que hacer para que puedan estas compañías salir adelante cuando tuvimos el cierre de las compañías. Eso fue el FOGAPI, fue todo el tema de la refinanciación de las deudas. Y el club acciona muy fuertemente en eso. Entonces, es una organización que creo que se ha ganado, tiene mucho peso porque nuclea los número 1 de la mayoría de las compañías, pero tiene un peso muy fuerte porque no somos gremio. Nosotros representamos de agronegocios, importadores, exportadores, o sea, como trabajamos transversalmente en la economía, todos
tenemos una mirada completa, no es que somos industriales. Hay pequeñas empresas también. También, hay pequeñas empresas, hay todo lo que es, digamos, trabajamos mucho con organizaciones afines a nosotros, la Asociación de Emprendedores, todo lo que es jóvenes empresarios. Trabajamos mucho con eso en un solo criterio. Paraguay lo construimos todos juntos, no puede haber discriminación. Entonces nosotros tenemos muy buena relación con la parte gremial, nos llevamos muy bien con la UIP, trabajamos hoy en día con la RP, con toda la Cámara Paraguaya de Servicios. Entonces yo pienso que hoy en día el sector privado ya tiene una lógica mucho más de bloque. Entendemos más cómo administrar el país y cómo tenemos que llevar el país a otro nivel. Y yo pienso que eso también se ha visto en el comité, ¿no? El comité de debate está integrado por ADEC, que trabaja muy afín a esto, Horizonte Positivo, y hemos buscado organizaciones que tengan una pisada más horizontal, pero el resto de las organizaciones están todas apoyando. O sea, todos pueden apoyar, acercar, ver, y de hecho la construcción de las preguntas, qué hacer con el contrabando, por ejemplo, que es un tema crucial en el concepto. Que toca a mucha gente también, ¿verdad? Entonces, esa es una pregunta que posiblemente va a estar, ¿no? ¿Cómo van a interceder sobre las líneas? O, por ejemplo, voy a tocar un tema que van a tocar después ustedes, pero salvando acá, que le tengo acá enfrente y estoy mirando a mi amiga de Migraciones. La política del cambio que pudo llevar adelante la directora de Migraciones en el tema de inversiones fue crucial para que la gente pueda posicionar a Paraguay como un país posible de recibir inversiones. Son cosas que yo siempre le digo que si el presidente lo tiene claro, es más fácil que todos para abajo puedan empujar. Pero necesitamos que el status quo se rompa desde el presidente. El presidente no puede decir que el país no se puede cambiar. Claro que se puede cambiar. Necesitamos línea bajada clara. Entonces, tener en el grupo, en el equipo de trabajo, gente que tenga claridad en eso, en los debates que vamos a tener y propuestas claras, va a ayudar mucho a que esto ocurra. Porque hay mucha gente muy buena trabajando desde la función pública. Pero necesitamos liderazgo claro y un acompañamiento y apoyo del sector privado. Excelente. Claro, hay muchísimos técnicos, de hecho, en la Hacienda, en muchos lugares que trabajan muy bien. Volviendo al debate, ¿está enfocado a los jóvenes esto? Dos días, yo te explico. El primero es más orientación más dura, el público general. Y es la idea, estamos trabajando ahora, que el segundo bloque esté muy orientado a tener tanto periodistas como, digamos, las preguntas orientadas a los jóvenes. Hoy en día hay muchísimos periodistas, acá tengo una joven muy representativa, entonces es muy importante que tu nivel de pregunta o tu nivel tenga mucho que ver con otras cosas que de repente la gente que estamos un poquito menos jóvenes, no voy a decir un poquito más grande, no las tenemos en claro, ¿no? Yo siempre explico que tengo 3 varones, uno de 31, uno de 19 y uno de 18, y cuando hablo con ellos, por ejemplo, me cuesta mucho a ellos hacerles entender lo que es política pública, porque ellos están como concentrados en qué es lo que ellos sacan, digamos, de utilidad en ese momento. Entonces, con el de 19 y 18 me peleé muchísimo en estas elecciones, tienen que ir a votar a la interna. Pero son cosas que yo me di cuenta que necesitamos despertar a los jóvenes, por eso un evento va a ser hecho exclusivamente para interactuar con este tipo de cosas. Claro, porque hay disparadores que a los jóvenes les encantan, algunos empiezan a hablar por ahí de tecnología, innovación, software, sí, hay muchos temas. Y sobre todo que sean tomados en cuenta para este tipo de casos, por ejemplo, ¿verdad? Que no parezca algo lejano, ¿verdad? Hoy hay muchísimos jóvenes y muchísimas, yo pienso, personas que están en el esquema de emprendedurismo, para que vos entiendas, que ocurrió en los últimos 5 años de innovación, es atroz, la cantidad de pequeñas empresas. Y esos son todos jóvenes, son gente que tiene menos de 25 años. ¿Cómo hacemos para colocar que ellos comiencen a vender para afuera? Ahí tiene muchísimo que ver muchísimas cosas, ¿no? Acuerdo de doble tributación, CAUCET con España, porque las empresas españolas podamos vender desde acá. O sea, hay una lógica de política pública que necesitamos que el candidato nos diga, bueno, ¿cuál es tu visión de esto acá? Si no tiene idea de qué es lo que estamos haciendo para los jóvenes o estamos en problemas serios. ¿Ok? Y esa es la idea. Yo pienso que nos vamos a divertir mucho con los debates. Y volviendo más al tema organizativo, ya para ir hablando un poco de vuelta de eso. ¿Se puede adelantar BCP? No, estamos discutiendo. El BCP fue la última, sí, que tiene una infraestructura acorde. Está documentado, así que no hace falta que diga nada. Aquella vez, en el 2018, hubo una especie de accidente eléctrico y se tenía todo el dispositivo de generadores en línea y todo ese tipo de cosas, se pudo usar el debate. Pero digamos que el BCP tiene unas ciertas condiciones que favorecen a que esto se pueda realizar y podamos todos
transmitir, porque la idea es que no es que la gente vaya ahí, la idea es que podamos tener la mayor cantidad de pisada a nivel, digamos, de todos los medios. Y que generaba mucha repercusión al minuto en las redes sociales. Justamente yo estuve al frente en el 2018 del streaming. Por eso te digo que este año la diferencia va a ser atroz, porque hoy en día, como estamos manejando la parte de streaming, es bastante interesante con el grupo empresarial que represento, ¿no? Pero la suma de esto de acá, vamos a ver cómo acaba siendo. La sede es importante, sabemos que van a ser en abril, creemos que van a ser, lo dije, 15 días antes de las elecciones, va a ser la segunda, más o menos la idea que estamos manejando. Pero otra vez reitero que mucho de esto se trabaja ahora viene la parte pesada, trabajar con los candidatos, trabajar con el mecanismo de selección, trabajar con los medios, trabajar con los periodistas. Todavía no está definido del todo quiénes serían, aunque todos nos hacemos una idea quiénes serían los dos que debatirán. No, estamos trabajando en el mecanismo. El problema es que el mecanismo tiene que tener una cierta lógica y estamos siguiendo el modelo de esta organización internacional. Vamos a ver cómo lo acabamos resolviendo y van a ser en los siguientes días. Yo pienso que se va a ir haciendo acá. Ahora toca trabajar, ¿no? Los medios ya se comprometieron en general, los canales, las radios. A ver, toda la organización que componemos el comité tenemos excelente relación con los medios. O sea, no hace falta que... Somos todos gente conocida, amigas, trabajamos mucho en el concepto de país, pero hay que trabajar en cómo hacemos la simultaneidad de la fecha con respecto a cada medio para que tenga libre, porque un mecanismo que sí es muy importante que voy a aclarar es el comité lo que hace es comprar espacio. Y el espacio es administrado por el comité. El comité sale y vende para poder pagar por lo menos el espacio. Entonces eso le quita también una presión muy grande al medio, porque el medio lo que hace es cumple su rol, que es el más importante, que es la difusión correcta, de lo más aséptica posible de esto de acá, pero sobre todo pone a disposición también su grupo de periodistas, su grupo del línea. Entonces tenemos dos instancias que estamos ahora comenzando a ver con los medios. Yo pienso que las fechas son críticas porque tenemos que en ese momento ver, en ese horario, que el medio no tenga comprometido algún tipo de cosa que tiene relación con su eje comercial. Entonces más o menos por ahí va la idea. Uno piensa domingo. El anterior al 2018, si no me equivoco, fue domingo y fue a un horario, yo me acuerdo que fue a la siguiente, comenzando la tardecita y yendo para la noche. Honestamente creo que, bueno, súper plausible, de hecho, coincido plenamente, el ciudadano bien informado toma mejores decisiones. Aparte, hay algo que pasó en las últimas dos elecciones que no venía pasando, que era conseguir que se junten los candidatos a debatir. Siempre se procura en todos los medios, casi nadie lo logra. No, claro, lo que pasa es que yo pienso que también es importante, el hecho de que esté este espacio va a también quitar un poco de presión para ustedes, para que lo estén moviendo en todos lados, porque desgasta. Entonces es cierto, va a haber algunos lugares de debate, o sea, no debate, de presentación de plataformas, todo eso está válido. Yo pienso que tenemos que poner casi todo el esfuerzo en que el debate de la discusión de ideas se dé un espacio un poco más aséptico, más neutral, que son este tipo de eventos. Entonces yo creo que ese va a ser el plus que vamos a tener, porque van a estar cada uno representado, vamos a tener posibilidad a los periodistas y vamos a tener esta tranquilidad que ahí se va a dar esto. Eso no quita que un programa se lo llame a un candidato o a otro y pueda presentar, ¿no? Lo que yo creo que va a liberar un poco la presión de que estén eligiendo como los campos de batalla. Va a ir un solo campo de batalla ya bien acotado y se va a definir bien qué armas se va a jugar, qué es lo que queremos, cuál va a ser el padrón, las preguntas. Va a estar un poco más claro el concepto para que el mensaje llegue de la mejor manera a la gente. Perfecto. Así que esta es la primera charla que estamos teniendo porque falta todavía un tiempito, así que seguramente volveremos a charlar ya con más detalles, seguramente en la medida que vaya acercándose el tiempo también. Y vengo todas las veces que me inviten. Bueno, volveremos a invitar. Vamos a ver qué datos más podemos sacar de lo que va a ser ese... Vayan preparándose, como digo la gente. Dale, genial. Gracias, muy amable, Jaime, en serio. Y gracias, también creo que es una muy buena oportunidad para los ciudadanos de escuchar a los candidatos. Así que felicidades ya de vuelta por lo que va a hacer. Me parece que se va convirtiendo en una tradición electoral. Sí, estamos queriendo que ocurra eso y como le digo, Paraguay no puede estar ajeno también a lo que ocurre en los demás países. Las municipales faltaría. Ya le metemos más. El club ejecutivo intentó hacer eso ahí, te digo, no nos fue tan bien. Tuvimos que hacer
Primera tanda con Nenecho y después con Nakayama. Nakayama quería debatir y Nenecho no quería debatir. Pasará en otro, Sí. quizás en la próxima. Vamos a ver cómo Bueno, hacemos. fuerza y Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias. Bueno, tenemos que hacer pausa, pero ya está la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, porque vamos a abordar temas que tienen que ver, por ejemplo, con esta plataforma que ya habilitaron también las autoridades brasileñas para el registro, el ingreso de los turistas, uno de los temas que vamos a abordar, así que le invitamos a la gente que se quede con nosotros. Y las consultas, no se olviden, la gente que va a viajar, qué hace falta, qué documentos, se puede viajar con el padre, con la madre. Todos esos temas vamos a tratar en un ratito, así que escriban al WhatsApp que vamos a pasar también las dudas. Ya. 19:58 ahora, tarde calurosa. Nosotros ya estuvimos hablando de lo que se viene a nivel informativo en debate, pero tenemos tema puntual. Siempre es importante el tema migratorio para nosotros, ni qué decir en esta temporada. Exactamente, sobre todo ahora que la gente va, la gente viene, algunos regresan, otros vuelven con sus familiares al exterior, van de paseo. Y para eso estamos acá con la directora de Migraciones, Ángeles Arriola. Directora, mucho movimiento, de repente la gente se queja también, nuevas medidas a ser implementadas, que ya se implementaron también en los diferentes puestos migratorios. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Diego, Amalia, un placer estar con ustedes. Sí, esta es la época de las entradas, las salidas, la ida de vacaciones, la visita de turistas también. Con respecto, no sé si empezamos con lo de Brasil o tienen... Me quedo nomás pendiente, hablábamos con Leila recién con la gente del Club Ejecutivo y hablaba de una política migratoria también como para facilitar, eso era para facilitar el ingreso de extranjeros que vengan a invertir. ¿Cómo es ese tema? Sí, nosotros logramos, y aprovecho para agradecer a todos los que trabajaron para lo que fue el cambio de ley. Hoy somos una dirección nacional, hoy tenemos una nueva ley que es la 6984 y con esa nueva ley, con requisitos mínimos, los extranjeros que quieran venir tienen una radicación por 2 años, donde ya les corresponde la cédula de identidad posterior a la radicación y pueden venir a invertir ya automáticamente con esos... Facilitar, digamos. Facilitar el ingreso, ¿verdad? ¿Y cómo era anteriormente? Anteriormente uno tenía que aplicar para la permanente no tenía un vencimiento, hoy ya tiene un vencimiento aquellos permanentes porque quedaron otras leyes, ¿verdad? La ley de Mercosur, la ley de refugio, los acuerdos que teníamos también quedan, pero la que está vigente es la 6984. Hoy todos los extranjeros que quieran radicarse en el país primero tienen que radicarse como temporarios, duran 2 años, donde ya pueden trabajar o estudiar. Con la cédula. Con la cédula paraguaya que va a tener la misma vigencia de 2 años, ¿verdad? Una vez que se cumplen esos 2 años, Migraciones vuelve a analizar a ver si aplican para quedarse como permanentes. Antes automáticamente... Ya es factible ahora, ya sí, está desde el 18 de octubre. Y ya hay gente que se... Muchísimas, muchísimos. La verdad que lo que tuvimos de ingreso es una locura. ¿De dónde viene la gente a Paraguay? En su gran mayoría argentinos y brasileños. Más brasileños. Recordemos que tenemos muchos brasileños como estudiantes, esos son que teníamos muchísimo y que costaba un poquitito con ellos porque no obtenían la cédula de identidad paraguaya porque ellos optaban por un acuerdo que era el del Mercosur, por una ley del Mercosur. Entonces hoy aquellos que se habían radicado por el Mercosur ya están migrando a lo que es la nueva ley. Y después vienen los argentinos. Hoy tenemos dos lugares donde se pueden radicar, uno que es el SUACE, una oficina que tenemos para inversores, que tenemos con Rediex, con el Ministerio de Industria, donde ahí sí tienen una radicación permanente, pero un poco más de requisitos. Ahora, aquellos para los que vienen a hacer otras actividades pueden tener la radicación temporaria. Después se dio otra facilidad de radicación ocasional, espontáneo ocasional, que va a durar 90 días, donde la persona que venga a realizar ciertas actividades lo puede hacer durante ese tiempo con esa radicación. Bueno, vayamos al tema urgente, digamos fronterizo. Viajar, entrar, salir al Brasil, por ejemplo, muchísimos están yendo. Tenemos más de 34.901 personas del 1 al 11 de enero, paraguayos. Estamos hablando solamente de paraguayos y residentes. Después hay que a nivel país, de los cuales 19.801 personas corresponde a solamente el Puente de la Amistad. Estamos hablando del 1 de enero hasta el 11 de enero. A nivel país tenemos más de 209.000 personas que están saliendo, o sea,
Vamos a tener, por lo visto, un año bastante movido porque en enero tenemos un 63% más de lo que fue el año antes del año pasado, perdón. Y antes de la pandemia tenemos también un porcentaje bastante Más elevado. de 31.000 personas en estos 11 días. En estos 11 días. Más de 34.000. 34.000. Sí. ¿Y ese es el nivel prepandemia o es todavía inferior? No, es superior. Ah, superior. Sí, estamos ya superior. O sea, hay gente que se está animando que Hay gente que se está animando, hay gente que estuvo esperando todo este tiempo, los requisitos ya son mínimos. Hoy hablábamos justamente antes del tema de Brasil. Brasil está implementando un nuevo procedimiento para ingreso, que es a nivel de informático, ¿verdad? Llenar unos formularios. Esa modalidad ellos lo están haciendo de manera mixta, según nos explicaron, donde están los que llenan y los que no, ¿verdad? También tuve WhatsApp que me estuvieron enviando donde dicen que hay una sola fila, no dos. Yo pensé, ellos nos dijeron que había una fila para los que llenaban el QR o el formulario y otra para los que no, ¿verdad? Yo estuve recibiendo mensajes de gente que está viniendo ya y decían, no, en realidad la fila es única y estamos mezclados entre los que llenamos y los que no y se apartan en el medio. Porque la idea es agilizar. La idea es agilizar. La idea de ellos es que todos los datos ya estén en la plataforma y que cuando uno presenta el documento, automáticamente ellos escanean y ahí ya está toda la información, ¿verdad? ¿Qué datos Y son los requeridos? Se evitan en realidad el tipeo. Esa es la realidad. Tengo entendido que tienen el nombre y apellido de los padres. No me preguntes por qué, porque es una cuestión de ellos. En qué vehículo viajan, para qué se van. En realidad a nosotros nos pasaron que eso es para turismo y para mayores de 18 años, no niños y no gente que va para trabajar o para otra actividad. Uruguay también ya aplica eso. Vos ya podés llenar antes y ya Sí, de se esa llama pre-catastro migratorio. Ellos lo llaman pre-catastro migratorio. En realidad están a modo de prueba hace casi un mes ya, porque en el mes de diciembre ya fueron a solicitar colocar en nuestro puesto migratorio su escáner, todo lo que había que llenar. Y estará, vamos a ver, seguramente funcionará. Nosotros no tenemos todavía eso. Mira, nosotros no tenemos por dos cuestiones, ¿verdad? Una, porque nosotros con Brasil hoy tenemos este movimiento, pero la gran mayoría de nuestros nacionales hacen su salida, pero no hacen su ingreso. Muy pocos son los que hacen el ingreso al país. ¿Por qué no? Y supongo que porque muchos alegan que no quieren esperar, muchos alegan que... cansó el viaje. Y que están cansados del viaje, pero sí hacen la salida del Brasil. Yo vuelvo a reiterar, No hay un problema, ¿sí? Ahí justo iba. No hay una sanción para paraguayos que no hagan su ingreso, ni su salida. Ahora, en cuestiones judiciales sí hay que tener en cuenta, porque si algo pasa en ese tiempo, no va a tener la persona cómo comprobar si entró o salió del país. Y a nosotros, a migraciones, nos piden los jueces, los fiscales por oficios, los movimientos migratorios. Entonces, si un paraguayo no hizo su salida o no hizo su ingreso y quiere comprobar, no lo va a poder hacer, porque la única institución que puede brindar eso es migraciones, y si no lo hizo, podría llegar a tener problemas. Y el ingreso y la salida en el puente es ahí mismo, ¿verdad? En la zona de... En la zona primaria. Nosotros estamos en la zona primaria, donde estamos con aduanas, con la Marina y con otras instituciones. Uno se baja y hace su... Y el lado brasileño también se hace. De la misma manera, sí. No es como Argentina, digamos, que tenemos juntos. Bueno, nosotros tenemos, claro, son modalidades distintas. Nosotros tanto con Bolivia, con Argentina y con Brasil tenemos, conforme al acuerdo Mercosur, distintas modalidades de ingresos y de controles, ¿verdad? Con Argentina tenemos el control integrado, donde en un lado haces en Falcón, donde en Paraguay vos haces tu salida de Argentina y tu entrada al Paraguay en el mismo acto. Y lo mismo para tu ingreso a la Argentina y tu salida del Paraguay. Ahora en Encarnación tenemos de la misma manera, solamente que está cada uno de los... Uno está en Posadas, el otro está en Encarnación, por un acuerdo bilateral que lo hice con la Directora Nacional de Migraciones Argentina. Perdón, creo que interrumpimos el tema de por qué no tenemos el sistema... Bueno, ¿por qué no tenemos? Por dos motivos. Uno, por la modalidad y el preregistro. Mira, estuvimos viendo en la época de la pandemia, llenar un formulario y se cae un sistema o no está funcionando una página, creo que va a retrasar un poco. Sí se podría dar, y eso requiere también de una inversión. Tengo entendido que Brasil obtuvo eso de Eurofront, que nosotros también estamos trabajando con ellos. En el caso de implementar, que lo podríamos hacer, porque ¿qué queremos implementar? El tema de la chapa y de los vehículos, ¿verdad? Eso es una asignatura pendiente de incorporar en el sistema.
que lo vamos a hacer posterior a la temporada alta. Por ese motivo, en realidad, Diego y Amalia, no lo estamos implementando ahora mismo, porque porque requiere de una inversión, pero otro porque en la cuestión tecnológica uno tiene que tiene que tener un plan B, y este plan B sería lo que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos material para compartir también. Le pido a los compañeros unas plaquitas para hablar un poco de este tema también con migraciones. Entre otras cosas, vamos a después estar con algunas cuestiones que manda la audiencia. ¿Qué número, como siempre, ¿verdad? El 0985-625-000? Exactamente. Y a ver, tenemos la plaquita, dice requerimientos migratorios de ingreso y salida del Paraguay. Para los compatriotas paraguayos hablamos de pasaporte vigente o cédula de identidad paraguaya vigente. Esto es lo que sí o sí le piden. Sí. Después... Hoy no tenemos ningún requisito sanitario. Eso tenemos que Eso ya recordar. se levantó. Sí. Totalmente. A ver, sigue la siguiente placa. Para los extranjeros residentes en Paraguay, pasaporte vigente o documento de identidad vigente del país de origen, cédula de identidad paraguaya vigente. Otro de los documentos que se solicitan a los extranjeros residentes. Sí. ¿Hay otra placa? Y para los extranjeros con estadía transitoria, es decir, los no residentes, el pasaporte o documento de identidad vigente del país de origen, la visa, esto solo para los extranjeros oriundos de países que requieran la aportación de visa consular o visa de arribo para ingresar al Paraguay. Estos son los documentos básicos, los que sí o sí se exigen a la hora de hacer los controles de migración. A no olvidar los menores, ¿verdad? A no olvidar los menores, porque es un tema muy delicado y que estamos teniendo mucho en este tiempo, ¿verdad? Papá y mamá que viaja, de repente uno va con la criatura y después va la madre o va el padre. Hay que recordar que el permiso del menor tiene que estar con la certificación de firma del juez y tiene que tener también el apostillado de Relaciones Exteriores. Tiene que tener dentro del permiso del menor el lugar donde van a ir, el país o los países donde van a ir con los menores. Hoy nosotros estamos haciendo un control bastante delicado con eso, porque estamos trabajando también con el Ministerio de la Niñez y con las unidades de la Fiscalía. De hecho, ¿verdad? Y exige, aunque vayan padre y madre, certificado de nacimiento. O libreta de familia. O libreta de familia, sí. Eso sí. Para evitar que pueda haber apellido. Claro, porque iguales. a veces podemos viajar con nuestros hermanos. Claro. Entonces hay que demostrar de que el menor es hijo de uno, ¿verdad? Entonces es muy importante esto y que la gente sepa. Para viajar con los dos padres, por más que sea con los dos padres, siempre el certificado de nacimiento, la cédula, obviamente. Sí. Si es uno solo de los padres, hace falta autorización. Claro, ya y el permiso, judicial, sí, o el permiso del menor. Y el permiso del menor tiene que verificarse bien la fecha de vigencia, dónde van a ir. O sea, la persona que retira el permiso es muy importante que verifique los datos que están ahí, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos un caso hace poco donde una jueza nos había intimado en 48 horas en entregar un permiso, porque eso nosotros dejamos, porque al parecer se había falsificado la firma del juez. Entonces el juez nos solicitó el físico que nosotros nos quedamos para enviar al juzgado. Por eso es muy importante para nosotros tener esta verificación de los menores, porque tenemos que quedarnos con los originales de... ¿Se puede pensar en todo esto digital o estamos muy lejos de eso? Mira, yo creo que sí, se podría. Yo vuelvo a reiterar, la unificación de la base de datos es la clave de cualquier digitalización. Yo no puedo... Hoy no estoy pudiendo hacer una verificación de vehículos porque yo requiero de la base de datos de registro del automotor. Entonces, para que yo automáticamente lea la chapa de un vehículo, la matrícula de un vehículo, yo tengo que tener la base de datos. Hoy yo comparto la base de datos con la Policía Nacional, nosotros compartimos, y con muchísimas otras instituciones que también estamos compartiendo como Migraciones. Pero lo ideal sería que todas las instituciones del Estado estemos interconectadas, absolutamente todas. Entonces ahí podríamos hacer hasta las gestiones, migraciones se podrían hacer digital, de manera digital, ¿verdad? Hoy no podemos porque se requiere de un documento y de una firma, de un papel.
lo ideal sería que estemos... Claro, nosotros todavía por ahí, en mi caso, menos generación todavía de papel, pero leí la voz y ya sos generación digital. Claro. Cuando andar con papeles ya no te... Uno es como que mira el papel y se usa todavía el papel, ¿verdad? Pero sí, y de hecho lo hemos visto, directora, en época de pandemia, por ejemplo, que se tuvo mucho problema de gente que se quejaba porque había problemas de la cuestión informática, colapsaba, caía y la cola que se generaba por horas, ¿verdad? Hoy seguimos teniendo, a ver, todo lo que sea informático tenemos que tener en cuenta que tiene un riesgo que es el de la caída, ¿verdad? De igual manera uno tiene que tener un plan B y un backup de lo que tenga. Pero ese plan B generalmente demora otra vez, genera una demora. Nos pasó la semana pasada en Falcón, donde se fue la luz y para que arranque el generador tarda 15 minutos. Falcón, perdón, director, Sí. Falcón es mortal. Es mortal. Pasó muchas veces, no quiero ser malo con nadie, pero estando funcionarios paraguayos y no viene su par argentino en la casilla. Y esa es la modalidad, Diego, fíjate. Si nosotros quisiéramos hacer, porque lo podríamos hacer, porque lo hice en Encarnación con Florencia Cariñano, lo hicimos de acuerdo bilateral que cada uno iba a ir por su lado. Para que nosotros podamos hacer cada uno por nuestro lado, la infraestructura no nos ayuda. Nosotros tendríamos que tener 4 casetas del otro lado para hacer la salida. Entonces, cada uno hace de su lado. Eso se puede llegar a hacer, pero para una infraestructura como la que tenemos, mira que es un avance increíble el que tenemos ahora en el ingreso. En el ingreso, auto, sí. claro, estar en auto y que las dos ventanillas, es más, cambiamos hasta las ventanillas, se separaron un poco más para que 2 vehículos se atiendan al mismo tiempo. El de los buses también, o sea, en la entrada está bastante ágil. Lo que yo quería llegar era que vez pasada se fue la luz y 15 minutos tarda para que reaccione el generador. Y ahí ya se genera una fila bastante larga, ¿verdad? Pero después se normaliza. Falcón tiene un horario. Falcón tiene un horario en el cual está lleno y colapsa y hay un horario donde no hay absolutamente ¿Cuál es nadie. el mejor horario para cruzar? El mejor horario para cruzar es la tarde. Sí. ¿La noche? Y la noche también, solo que la madrugada, la mañana es donde todos empieza. aprovechan para poder ir, ¿verdad? Hay preguntas de la teleaudiencia que queremos compartir y después también preguntar un poco. El tema de España se acabó, digamos, como en un ratito de eso, pero vayamos al tema de la gente, a ver qué consulta. Sí, mensajes que nos llegan a través del 0985-625-000. Una consulta, tuve 2 veces la cédula, dice, como hijo de paraguayos, nacida en Argentina. Cuando quise solicitar la renovación, se pierde el prontuario y estoy con cédula y estoy sin cédula, supongo que quiere decir, ¿verdad? No, en realidad, y ese le puedo contestar, en realidad esta persona obtiene la cédula por la ley que se llama 2193. La ley 2193 le beneficia a los hijos de paraguayos cónyuges y una vez que vence la cédula, generalmente los hijos de paraguayos, los cónyuges van directo a identificaciones porque así lo dice la ley y obtiene su cédula directamente sin una radicación. Ahora, cuando llega el vencimiento de la cédula, indefectiblemente tiene que hacer su radicación para que le puedan volver a renovar la cédula. El prontuario ya le corresponde a identificaciones, o sea, los prontuarios de las cédulas están en identificaciones. Somos 2 instituciones distintas, pero trabajamos conjuntamente porque hay una ley justamente que es la 2193, donde le beneficia a los hijos de O paraguayos. sea, si es hijo de paraguayos, directamente puede ir a identificaciones y ya obtiene su cédula. Tiene 6 meses, 180 días le da una notificación para hacer la radicación. Generalmente no Sin hace. cambiar de nacionalidad. ¿Cuáles son los No, requerimientos? claro. ¿Tiene requerimientos? Sí tiene requerimientos. El certificado de antecedente, si es hijo de paraguayo, el certificado de nacimiento, tienen que demostrar que es hijo. Y locales también, ¿verdad? Vive residencia y unos cuantos más, pero son ya documentos O locales. sea, para hijos de paraguayos está esa ventaja. Para hijos y cónyuges de paraguayos está esa ventaja. Bien. Sí, hay una ley de hecho para ellos. A ver, otra pregunta de la teleaudiencia. A ver, este mensaje dice, por el puente San Roque, dice, ¿cuándo se va a normalizar el paso? Hace 6 horas estamos de fila, dice, cola para pasar a Posadas. Se llega más rápido a Asunción que pasar a Posadas, dice. Es inhumano eso. Eso justamente estábamos hablando antes de que comience. El puente San Roque históricamente tiene esta demora, ¿verdad? ¿Por qué? Nunca. Y primero por la cantidad. Estamos hablando de un promedio entre 8.000, 10.000, 13.000 personas que se mueven. No existe puestos del mundo que puedan soportar ¿Y ahí esa hay cantidad. mejor hora, directora?
Sí, hay un momento donde no hay mucha fila. A ver, el puente de San Roque tiene dos problemas. Hoy, el tema del mantenimiento, donde hubo una nota solicitando que no se tenga una estática sobre el puente. Entonces, eso significa que los que van pasando tienen que esperar. Pasan todo esto y acá se espera hasta que den la señal del otro lado o del nuestro acá diciendo el puente se liberó, ahora se libera otra cantidad de vehículos. Entonces ahí ya se empieza a generar la fila. Después tuvimos un problema con la Argentina donde ellos tienen muy pocas casetas porque tienen sus horarios y no se paga. Estaban solamente creo que hasta las 7 funcionando las casetas, la cantidad de casetas que ellos tienen. Intervino ahí Cancillería, ellos se comprometieron, hoy creo que está funcionando, son 15 casetas hasta las 23 horas. Después ellos tienen también un horario diferenciado. Bueno, después, como cuando ellos aminoran su cantidad de casetas, entonces eso ya hace obviamente que el control empiece a enlentecerse. De nuestro lado, cuando va a ser salida, siempre la salida es más rápida porque la salida está abandonando, a no ser que tenga una prohibición de salida del país, no tiene otro requerimiento más que el documento y el escaneo del documento, ¿verdad? Entonces los dos problemas básicos que se generan ahí son, primero, el no poder estar en el puente estáticamente y segundo, el procedimiento del otro lado, ¿verdad? Ellos alegan que en realidad ellos tienen un tiempo normal de cruce, ¿verdad? Como no estamos juntos, no podemos saber. Nosotros tuvimos una reunión y aprovecho para saludarle al intendente It. No importa que me cañeo en las redes, pero le quiero igual. Bueno, yo me fui en nombre del gobierno, porque lo hablamos con el presidente y yo hoy mantengo y sostengo el compromiso del presidente y nuestro para esa obra. Nosotros fuimos a coordinar esa obra. Él ofreció una calle, cambiar el sentido de una calle, él pidió la apertura de una calle y nosotros hicimos 2 reuniones con la ministra Sofía Montiel, donde estuvimos el presidente de la ANDE, yo, el intendente ID, el ministro de Obras Públicas, el presidente de Puertos, el presidente de FEPASA, el comandante de la Marina, todos los que conformamos y podíamos ayudar. Todos nos comprometimos, yo como Migraciones me comprometí, una vez terminado eso, a llevar un contenedor, esa calle va a desembocar en la punta del puente de vuelta. Entonces, los argentinos iban a ir por esta calle que abramos y los paraguayos van a cruzar por el puente, el normal. Eso se habló el 31 de octubre. Se iniciaron las obras y después hubo ya una cuestión interna, porque como le dije al intendente, yo no soy ministra de Obras Públicas, o sea, yo no soy quien maneja esa parte de la cuestión. De igual manera, dimos participación también al canciller, quien habló también con la gente de obras y se comenzó de nuevo la obra. La obra hoy vuelve a estar en movimiento, hoy tenemos de vuelta ese compromiso y vamos a habilitar y abrir esa calle que se prometió. Que no haya embotellamiento. Ahora, bueno, ahora quiero dejar ahí en claro y quiero que se entienda. Eso va a facilitar que no se genere la cola dentro de Encarnación, no que no se espere. Entonces, y lo hablamos en esa reunión, esta no es una solución definitiva. La solución definitiva es cambiar la estructura de ese lugar, cambiar el centro de frontera. Nosotros tenemos dentro de Migraciones un proyecto que es para un nuevo centro de frontera nacional, donde vamos a presentar próximamente cuando terminemos todo. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Eso es algo que ya tiene que llevar más tiempo. Lo que yo quiero dejar en claro es, la habilitación de esta calle, donde van a ir los argentinos, no va a hacer que no haya demora. Porque la no estática en el puente va a continuar. Porque la lentitud del otro lado va a continuar. Porque nosotros no podemos interferir ahí. Entonces, salud, intendente It, vamos a seguir trabajando, pero en realidad no podría hacerme cargo de algo que no manejo yo, lastimosamente. Hay muchos mensajes, Leila. Muchos mensajes, sí. Voy a estar por Encarnación. La semana que viene voy a estar por Encarnación. Qué lindo sería solucionar el tema de Encarnación real. Mira, esto va a ser una solución temporal, ¿verdad? Lo que nos va a generar, y vuelvo a reiterar, es la fila dentro de Encarnación. Pero van a seguir esperando, solamente que van a esperar de este lado y de este lado. ¿Cuánto espera un cruce normal? 3 horas. Una locura. Y es una locura. Pero ¿cuánta gente hay, Diego? Estamos hablando de 8.000 personas. No estamos hablando de 800, 500, que pasa. 8.000 personas. Nadie cruza, ¿eh? No.
En taxi se suele comprar, o moto que se van y le dejan. Como el puente de la Amistad, pero no se cruza a pie. El puente de la Amistad, sí. El puente de la Amistad lo puedes hacer. ¿Y no hay vía ahí para cruzar caminando? No. ¿Y el trencito? El tren, por ejemplo, tenemos la opción del tren, solamente que el tren tiene un costo más elevado. El tren Ahí dura... es rápido. Es rapidísimo. Es rapidísimo. Antes nosotros teníamos un promedio de casi 1000 personas que cruzaban por día en ese tren. El tren dura creo que 2 minutos o 3 minutos. Aparte, subirse en tren en Paraguay ya es un viaje. Sí. Ya es una El excursión. tren, yo me subí, me fui a mirar, es buenísimo. En realidad es buenísimo y muy ágil. Nosotros en el tren tenemos 2 funcionarios, eso está funcionando ya desde el año pasado. Lastimosamente no tiene la cantidad, pero es por el costo. A ver, el costo, obviamente la gente que va a hacer compras o la gente que lleva y trae mercaderías, es un costo elevado pagar el... Claro, y pelean el... Y aparte no puede venir cargado. Y claro. Tenemos que hacer una pausa, nos están apurando un poquitito. Tenemos muchísimos mensajes de la teleaudiencia. Después de la pausa, vamos a ir a los mensajes de la gente, ¿verdad, Leila? Compromiso. Sí, vamos a leer. Sin enseguida. preguntas nuestras. Están colapsando, así que hay que leer también los mensajes que envía la gente porque Sí. le estamos invitando. Así que tiene muchas preguntas también para la directora. Enseguida venimos. 26 minutos de las 20 horas y tenemos que hablar otra vez, Diego, de un accidente que se registró ahí en la zona de Pedroso, el lugar de los accidentes prácticamente. Y se habla ya de 4 en una semana, 4 accidentes y lamentablemente tenemos que reportar que murió una persona. Exactamente, estamos hablando de la zona de Pedroso, también conocida como zona de Pablito. Aproximadamente a las 19:30, un evento de tránsito, choque de vehículos, un camión de carga contra una camioneta. Estamos hablando, según el reporte policial, con el fallecimiento de una persona a la altura del kilómetro 45 de la ruta PI-02 Asunción Ciudad del Este, sentido interior capital del país. Hasta el momento no tenemos mayores datos, pero se habla de un hombre que falleció en el lugar. En un rato vamos a tener más información. Decías, Leila, que estamos contando en una semana 4 accidentes. 4 accidentes. Esta es en la zona donde está ese nuevo paso peatonal. Sí. Sí. Y mira, un camión transportador de ladrillo parece, el que estuvo involucrado contra una camioneta. Impresionante. ¿Cómo es posible que todavía no se le encontró la vuelta a este lugar? Porque estamos hablando de la bajada, ya se explicó 1000 veces los problemas, pero hasta este momento seguridad vial, MOPC no le encontraron la vuelta para evitar los accidentes que se repiten en ese lugar que evidentemente tiene algún problema. Y mira que hay otros vehículos involucrados también por la cantidad de ladrillos que quedaron tirados después de este choque. Vamos a tener más datos también enseguida para seguir ampliando con los televidentes. Nuevamente un accidente allí en la zona de Pedroso a la altura del kilómetro 45 y con una persona fallecida. Es lo que por de pronto podemos confirmar, al menos según la policía. Ya tendremos más datos y más información en un ratito. Luego ampliamos entonces. 20:28, 34 grados la temperatura. Nosotros le agradecemos muchísimo a la directora de Migraciones, muy solicitada en esta temporada de vacaciones también, y en general, hay que decirlo. Así que muy amable, en serio, directora, por estar con nosotros. Y queríamos ir a las preguntas, decíamos Sí. el compromiso de Leila, nada más las preguntas nuestras. Exactamente. A ver, hay Exactamente. muchas preguntas que están llegando de los televidentes porque después dicen, no leen nuestras preguntas. Por ¿verdad? eso. Estamos leyendo, a ver, dice, Paraguay tiene solo 2 casetas de salida y de entrada tenés que bajar del vehículo porque no hay casetas. La Argentina tiene 12 casetas para el ingreso. Yo estuve el 7 de diciembre y crucé a las 12 de la noche, dice. Estaban trabajando 8 casetas argentinas. A partir de las 18 horas ya no hay agentes de tránsito ni policía nacional en la cola. Queda a cargo de los cuidacoches, dice. Esto fue hasta el 10 de diciembre. Y otros mensajes también que van llegando. A ver, soy comerciante de Encarnación, dice, y es lamentable la situación porque los organismos que tendrían que actuar no funcionan, entre ellos migraciones, dice. Lamentable la situación, por eso casi el 50% de los comercios cerrados. Otros mensajes que van llegando también, la opinión de la gente. ¿Qué tal? Dice, tengo mi cédula paraguaya pero nacionalidad argentina y me voy para renovar y me piden de nuevo carnet permanente. Ese protocolo tengo que volver a hacer porque cuesta mucho conseguir.
Por ese motivo no puedo trabajar, dice, porque piden mucho protocolo. Otro dice, increíble, hoy a las 7 horas para poder cruzar de Paraguay a Argentina, no son rápidos. Se pasan jodiendo, dice, mientras nosotros estamos en pleno tráfico. Imposible seguir así, deberían agilizar. Y muchas personas que trabajan ahí no dan soluciones. Otro de los mensajes también. Eso es Encarnación, todos suponemos, ¿verdad? Y a ver, en Encarnación nosotros tenemos 3 casetas. Es lo que da el espacio. Volvemos otra vez, Diego, Amalia, a la infraestructura de cada lugar. Aunque yo quiera poner 4 más, no van a haber lugar para 4 más. Y vuelvo a reiterar, la salida es rápida. Si le piden a aduanas tiene imágenes, porque ellos tienen las cámaras ahí, van a ver que el tiempo que dura la persona que está en la caseta de migraciones no dura más de 20 segundos, porque escanear el documento y se va. No tiene otro trámite. El problema se suscita, una vez más, en el puente, que no se puede estar, y del otro lado, que tienen que dar una autorización para que estos que están esperando acá corran. Lo mismo pasa en Falcón. Ellos siguen en construcción en la parte de Clorinda, entonces 10 vehículos pueden pasar por vez. Cuando esos 10 vehículos hicieron recién ambas migraciones, ahí autoriza Gendarmería para que pasen otros 10 vehículos. Pero en Clorinda te bajás todavía. En Clorinda te bajás del otro lado, sí, no de nuestro lado. De nuestro lado uno se queda. Sí. Ahora, ellos no terminaron todavía. Hay unas casetas que están haciendo. Pero esas casetas cuando se terminen, si es que llega a haber un impedimento de salida o una orden de captura de una persona, no sé cómo van a hacer para retomar, porque está una pegada a la otra. No es que son horizontales. No tenés dónde ir. Entonces ahí va a ser un problema también. Eso ya lo vimos con la directora. Lo que yo quiero que entienda es, ninguno está jodiendo en ese lugar. En ese lugar se trabaja, y quiero recalcar que se trabaja y demasiado, 24 horas. Tenemos funcionarios que cubren guardias de otros compañeros que no pudieron venir, y de su guardia se vuelven a quedar otras 24 horas. Yo creo que es mucho el trabajo que tienen los funcionarios de migraciones, y quiero resaltar también eso de paso. ¿Cuántos funcionarios cuentan ustedes para la zona fronteriza, digamos, con Argentina, con Brasil en general? Quiero darte un número, 25 de Encarnación, 135 en Posadas. Nosotros trabajamos con 25 para todas las guardias y 135 tiene Posadas. Ese es el promedio que nosotros tenemos. Y la agilización de nuestro lado es mucho más rápida. ¿Por qué no tenemos? Leí uno que decía, hay casetas para salir pero no para entrar. Yo llego a colocar las casetas para el ingreso y ahí se va uno a uno, van a tener que hacer. De los 96.000 paraguayos que salieron por Encarnación en este tiempo, 43.000 hicieron el ingreso, el resto no. El paraguayo en Encarnación tampoco está haciendo su ingreso, porque se tienen que bajar y hacer en la caseta que tenemos ahí, ¿verdad? En el contenedor que tenemos. Ahora, los que están entrando, le estamos facilitando el ingreso. En realidad deberían hacer, pero no lo hacen. Hacen su control aduanero en la parte de la zona primaria y se van. Directora, y pensar en un espacio Schengen, así como tienen en Europa. Eso lo habíamos hablado en radio, no sé si recordás. Para eso debe haber un acuerdo a nivel Mercosur, ¿verdad? Y no hay una forma de, y no, mira, de cruzar nomás de país. Si hoy, a ver, te voy a dar un ejemplo nomás. Si hoy no estamos pudiendo tener ese libre tránsito con Argentina hasta 30 kilómetros, porque su legislación no permite, ya hice la consulta a la directora nacional, le planteé, por lo menos en Posada, con Encarnación, y me dijo, o Falcón Clorinda, me dijo, no, nuestra legislación no nos permite hacer. El control tiene que ser uno a uno. ¿Dónde se dieron las mayores capturas y con gente con antecedentes? En los espacios libres. Pero la gente de Clorinda, por ejemplo, creo que no hace migraciones. Sí, hace. Sí. Ahí se hace sí o sí uno a uno. Ahí se hace el uno a uno. Por más que vos seas vecino de Clorinda, digamos. Igual. Ahí no hay el tránsito vecinal. Nosotros en Encarnación sí tenemos el tránsito vecinal. El TBF lo tenemos en Encarnación y no lo tenemos en Clorinda. Decíamos, Leila, que íbamos a tener el compromiso de no hacer nuestras preguntas. A ver. Pero somos muy... Preguntones. Hay mensajes que siguen llegando. Dice, qué triste la aduana argentina, juega por las personas. 4 horas esperando para cruzar cientos de vehículos y 2 personas en migraciones argentina. ¿Quién nos puede agilizar? Dice, 5 horas esperamos. Por Falcón te hacen esperar 5 horas, dice más arriba.
Y estos son las fotos que van llegando, 5 horas de espera en Falcón. Fíjate que todo es para la salida del Paraguay. Todo es para la salida del Paraguay. O sea, cuesta trasladar una responsabilidad, pero es así. O sea, cuando uno tiene un control integrado, y vos decías algo muy cierto, Diego, a veces se ven los 4 funcionarios paraguayos y sin embargo hay 2 argentinos y no se pueden habilitar las 4 casetas hasta que no estén los 4 argentinos. Yo siempre estoy llamando con mi par y diciéndole, mira, están faltando en tal lado. Bueno, ahora veo y ya llamo y no debería ser así. Los cambios de guardia, ellos tienen casi 40 minutos para hacer su cambio de guardia. Y en esos 40 minutos del cambio de guardia, que es a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, y tarda, es muy lento para que ellos se empiecen a incorporar. Y nosotros no podemos habilitar las 4 casetas hasta que no estén ellos. A ver qué más dice la teleaudiencia. Hola, soy argentino. Ya tuve cédula paraguaya, se me extravió. Ahora trato de volver a sacar y me piden 1000 cosas. Cuando fui a identificaciones me mandó a migraciones para mi radicación permanente. Después de que eso, que sigue para hacer, dice. Y me mandaron a migraciones para la radicación. Tiene que volver a hacer su carnet de radicación, una reposición de carnet tiene que hacer. ¿Ustedes manejan exclusivamente radicaciones? Solo radicación. La cédula la maneja identificaciones de la Policía Y Nacional. ustedes en exclusivo radicación. Y nosotros en exclusivo la parte de movimientos y radicaciones. Sí. A ver si tenemos más mensajes de la gente. Le quiero volver a responder Sí. a esa persona. Tiene que hacer su reposición de carnet, tiene que ir a Eligio Ayala y Caballero y solicitar la reposición de su carnet. Bien, otro mensaje, a ver qué decía. Mi hija el viernes pasado estuvo 10 horas para cruzar en Clorinda. Qué impresionante. En Clorinda. Cerca de fin de año. No ahora sí. tuve reporte de 10 horas. Para salida no tuve reporte de 10. Sí, hasta 6, 7. A ver, ¿qué requisitos se necesitan para viajar al Brasil? Dice... Solamente el documento de identidad, de viaje. Todo Mercosur es documento cédula. Solo cédula. Se puede Sudamérica en viajar. general también, ¿verdad? Sí. Hasta Colombia ya es con pasaporte. Perú sí es con cédula. Chile, Ecuador, cédula. Chile, cédula. Todos los que son asociados del Mercosur, sí. ¿Y para ir a España, por ejemplo? El pasaporte vigente. La vigencia del pasaporte generalmente se pide por 6 meses, que esté vigente hasta tu regreso. Porque en el caso de que se pase algún inconveniente, tenga que regresar y tiene el pasaporte vencido, va a ser un problema. A ver si tenemos otros mensajes para responder más preguntas de la teleaudiencia Hay en un muchísima ratito. gente que está escribiendo. Sí. 85625-000 para poder responder sus consultas con respecto al tema migratorio. Argentina, Brasil, Uruguay, todo lo mismo. Bolivia Sí, también, también. con la cédula y el caso de los menores Recordemos que Bolivia y Brasil, nosotros estamos requiriendo la vacunación contra la fiebre amarilla. Eso es un sí. requerimiento paraguayo, Paraguayo, quiere decir sí, eso. sí. Pero en teoría no podés salir si no tenés. No podés salir si no tenés. Y el tema seguro están pidiendo. Eso lo pide aduanas. Del otro lado. No, yo digo seguro de. No, seguro de salud no. Quedó no, ya. no. Argentina ya no está solicitando tampoco. Brasil tampoco. Tampoco. Uruguay tampoco. No. Pero Brasil pide vacuna. Tengo entendido que, eso te iba a decir, que Brasil pide aleatoriamente las vacunas hasta la segunda dosis. Puede que te pidan, como puede que no te pidan. A ver qué más dice la gente entonces, si vamos a lo de la teleaudiencia. Dice, para pasar del lado argentino al lado argentino, ¿qué documentos piden? Solo tarjeta la de vacunación. cédula. Solamente la cédula. Sí. Ya lo de la tarjeta de vacunación... Cédula de quedó- identidad vigente, nada más. Lo de la vacunación, seguro y todo eso quedó. Si vais en vehículo, tienen que tener en cuenta que el vehículo tiene que tener la carta verde del seguro y la cédula verde. Bueno, ahí está otros mensajes que van llegando también. Ya leímos. El que pedía renovar su cédula dice, yo soy paraguayo, vine desde la Argentina en el 2019. No puedo volver porque se me rompió mi vehículo. Dice, recién ahora lo arreglé. ¿Algún requisito para volver? Mi vehículo es argentino, dice. Bueno, eso ya es con aduanas. Eso ya es con aduanas. Pero para pasar básicamente es cédula verde y seguro. Sí, Básicamente. cédula eso. verde y seguro, y tiene que ser de la persona, ¿verdad? Claro, en todo caso una autorización. Una Porque en autorización por Argentina usan una escribanía. Cédula azul usan en Argentina para autorizar a otra persona y nosotros con escribanía, Sí. pero tiene que estar legalizado. y todo lo También, demás. sí. A ver más mensajitos.
A ver, yo vivo con mi familia en Paraguay sin visa desde hace 13 años, dice. Quiero radicarme aquí, ¿cómo hago? Solo tenemos documento argentino, dice. No, pero... Con mi familia en Paraguay. Bueno, si son argentinos, seguramente hace 13 años están acá de manera irregular, ¿verdad? Tienen que acercarse a la Dirección Nacional de Migraciones. Mínimamente tienen que tener el certificado de nacimiento, legalizado y apostillado, si es casado, matrimonio y antecedentes de país de origen. Directora, ¿tenemos alguna ola migratoria novedosa en Paraguay? ¿Cómo pasó con Argentina, con Rusia en los últimos meses? Vos sabés que se sigue manteniendo en un nivel elevado los brasileños. Los brasileños siguen siendo la mayor cantidad de extranjeros que vienen a radicarse en el país. Mermó más la ola de los alemanes, por ejemplo. No sé si recordás que tuvimos una ola de alemanes que vinieron, siguen viniendo. Jubilados muchos, ¿verdad? Jubilados muchos hace unos años, hace varios años, ahora 6, 7 años. Ahora empiezan a venir ya jóvenes que vienen a invertir acá o a quedarse con toda la familia acá. Pero no tenemos, así como decís, en su momento no tuvimos. Seguimos teniendo la mayor cantidad. ¿Se puede saber estimativamente, o ya no, entiendo que sea la oficina de ustedes, pero cuántos brasileños más o menos están radicados en Paraguay? No tengo acá en mente. No tengo en mente. Pero ustedes pueden tener ese dato. Sí, tenemos. De hecho, tenemos y creo que está publicado también en nuestra web. A ver, otro mensajito, por favor, de la audiencia, 0985-625-000. Dice, buenas noches, soy argentino y hace 3 años que estoy aquí en Paraguay y quiero volver a Argentina. ¿Cuánto cuesta la multa? Dice. La multa está casi 580 y pico mil de guaraníes. Tiene que pagar una multa al salir de... ¿Multa por qué es? Por el vencimiento de estadía en el país. Nosotros somos uno de los pocos países que cobramos una sola vez. Los demás países del Mercosur cobran por día. Se va acumulando. Es un fijo y van acumulando hasta que llega a un tope. Brasil, por ejemplo, tiene, no recuerdo cuál es su tope, pero creo que es como 100 reales o 50 reales por día, que va corriendo, va corriendo. Qué interesante eso también que contaste, directora, del tema de los hijos de paraguayos nacido en Argentina. Esa es una ley, en realidad, que está vigente del año 2013, tengo entendido el 2003, no recuerdo, 2003 creo que. Esa ley necesita ciertas modificaciones, ¿verdad? Necesita un poquitito más de requerimientos, porque sobre todo, no para los hijos, sino sobre todo para el tema de los cónyuges. Eso es algo que venimos hablando con la gente de identificaciones, como para presentar un poco la modificación de algunos artículos de esa ley. Hoy dice, a ver otro mensaje si podemos leer, estuve 10 horas 30 minutos para cruzar la Encarnación de Posadas, es inhumano. Hay forma de abrir, ese es un buen tema, el paso en Ayolas. Mira, el paso de Ayolas se habilitó solamente con el bus de la EVI. Es un bus que lleva y trae pasajeros. Para vehículos particulares, eso deberían hablar un poco con los responsables de la EVI. ¿Eso llega en Corrientes, digamos, ¿verdad? Sí, en Corrientes. Ituzaingó. Que viene a ser Corrientes. Sí. Sería bueno hablar con las autoridades de las entidades binacionales, porque en realidad se alega una cuestión de seguridad, porque tienen que cruzar por el... Entonces, ahí... Por el embalse se cruza. Nosotros no tenemos problema como migraciones de ambos lados para hacer el cruce para vehículos particulares, pero tengo entendido que es una cuestión ya de las binacionales. Preguntábamos fuera de aire el tema España. ¿Siguen habiendo paraguayos expulsados en España? Realmente no tuvimos en este último año no. En el 2022 no tuvimos ese reporte. Tengo entendido que estamos un poco más normalizados para la ida. Que hay gente que va pero ingresa sin problema. Sin problema, sí. Bien. A ver, más mensajes. Sí, un par más. ¿Qué tal? Soy argentino y tengo cédula paraguaya. Dice que necesito para renovar y requisitos piden, dice. Para la renovación de la cédula les va a pedir sí o sí el carnet de radicación o el certificado de radicación. Eso lo va a obtener, si ya tiene su carnet, obviamente va a presentar. Y algunos documentos ya de acá locales, de Paraguay. Otro mensaje. Dice, hola, en marzo viajo a Colombia y según mi agente de viajes me dijo que con mi cédula nada más. Dice, ¿eso es cierto? Viajar a Colombia con la cédula solamente. Y mira, yo creo
que no, creo. Pero si su agente de viaje le dijo, obviamente ellos son los que le venden el pasaje aéreo. Por eso es muy importante, aquellos que tienen pasaje aéreo, tienen siempre que consultar con las líneas, con las compañías y con las agencias de viaje, ¿verdad? Porque los requisitos se van renovando, nosotros no podemos saber el de todos los países, sí los del Mercosur que tenemos un contacto directo. Pero es bueno, por ejemplo, Estados Unidos dijo que volvería a pedir a todos los que eran procedentes de China, por ejemplo. Eso nosotros no lo tenemos solamente en las agencias de viaje, que van renovando los requisitos permanentemente de los distintos países. Es importante consultar con la aerolínea o con las agencias. Y siento que hay mucha gente que no tiene acceso, pero por ahí se puede buscar a alguien que le dé una mano en todo caso. En las oficinas de migraciones que tienen página web en todos los países suele haber un apartado, el requisito para ingresar a Colombia. Nosotros generalmente hacemos esas consultas, evacuamos esas consultas, ¿verdad? Cuesta un poco cuando es un poco más lejos, pero lo hacemos, sí, sin ningún problema lo hacemos. Bueno, gracias, directora. Larga placer. Charla, perdón por la extensión, pero No, bueno, había por mucho favor. que preguntar. Es un placer y cuando gusten. Voy a estar avisándoles cuando vaya por Encarnación. Ya está, nos quedamos con el tip también de a qué hora ir a... ¿De a qué hora cruzar? ¿Qué hora Sí, cruzar? con menos tránsito. A la tarde es mejor. A la tarde es mejor. Bueno, hacemos pausa. Bueno, y hablamos ahora de la inscripción en las candidaturas de parte de la ANR con miras a las elecciones del próximo abril. El Partido Colorado inscribió hoy 768 candidaturas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral con miras a las elecciones generales del próximo 30 de abril. Inscribieron la chapa presidencial encabezada por Santiago Peña y el diputado Pedro Aliana, así como para las gobernaciones, senaduría, diputación y las juntas departamentales. Las candidaturas corresponden para las titularidades y suplencias. El pasado martes, el Partido Colorado proclamó a sus candidatos electos de las elecciones internas partidarias realizadas el pasado 18 de diciembre del 2022, ocasión en que Horacio Cartes asumió el cargo de presidente de la agrupación. Atiendan porque hay convocatoria para ministro de la Corte. Desde el 3 se pueden presentar los candidatos y ya hay una persona que se presentó. Estamos hablando del cargo que va a dejar el ministro Antonio Fretes. Se presentó el primer postulante al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de Alejandro Martín Ábalos Valdés, de 68 años de edad, quien en la actualidad se desempeña como miembro del Tribunal de Cuentas de la Primera Sala de Capital. El pasado 3 de enero inició el periodo de postulación para integrar la terna a ministro de la Corte Suprema de Justicia, cargo que va a dejar vacante a Antonio Fretes tras su jubilación en marzo próximo. Las inscripciones como postulantes se extenderán por 30 días y estiman que la terna estará conformada a finales de febrero. Y tenemos que hablar de alias Cabeza Branca porque la justicia ratificó la prisión preventiva para su supuesta testaferro. Hablamos de Nadir Ibarra, viuda de Álvarez. La defensa argumentó que la procesada ya se encuentra cumpliendo una pena anticipada, teniendo en cuenta de que se encuentra recluida más de 3 años y 2 meses desde el 16 de abril del 2020. En consecuencia, solicitó que se le apliquen medidas menos gravosas y ofreció una caución real de 3.500 millones de guaraníes consistentes en 2 inmuebles. Sin embargo, la jueza de garantías, Lizzy Sánchez, consideró que siguen latentes los peligros de fuga y de obstrucción al proceso, por lo que la misma seguirá en prisión. Y hablamos ahora de distintos aspectos por lo que tienen que pasar las personas que están atravesando alguna enfermedad. En este caso, más de 50 amparos contra salud. Este año se presentaron 49 amparos contra salud para proveer medicamentos oncológicos y 2 contra el Instituto de Previsión Social IPS. Todas las solicitudes fueron presentadas por la Defensoría del Pueblo. De acuerdo a los datos, en todo el 2022 hubo 616 amparos similares contra esta Secretaría Estatal que se sortean entre 30 jueces de feria, por lo que algunos tienen hasta 5 casos.
Desde el Ministerio de Salud indicaron que la provisión de medicamentos oncológicos podría regularizarse desde el jueves. En este sentido, pidieron a las empresas adjudicadas acelerar los procesos y hacer una excepción ante la urgente necesidad de los pacientes. Y tenemos que hablar también de este aumento para los jubilados y pensionados. El 17 de cada mes es que se realiza el pago para estas personas y este mes de enero recibirán un aumento de sus haberes jubilatorios y pensiones del 8,1% por encima de lo que percibían. El aumento se realiza todos los años en este mes de acuerdo al índice del precio del consumidor. Caso, a diciembre del 2022, el índice de precio consumidor fue de 8,1%. Entonces, todos van a tener un incremento por ese porcentaje. Bueno, Tanto jubilados como pensionados. Desde el 17 de enero, nosotros tenemos un piso mínimo de haber jubilatorio, que en este caso es el 75% del sueldo, del salario mínimo legal, ¿verdad? Es decir, hasta junio del año pasado fue de 1.716.000 y a partir de julio sería de 1.932.000. Entonces, esa diferencia que hace entre el haber de junio y el de julio configura un monto de aumento, ¿verdad?, que se considera desde julio a diciembre para pagar un retroactivo en enero. Y ahí quiero aclarar que el aumento es solo para aquellos que ganan ese haber mínimo, que es de 1.716.000, que ahora sería de 1.932.000. Es decir, que los que cobran haber mínimo jubilatorio no solo van a tener el aumento de su haber mínimo jubilatorio genuino, sino que también van a tener el incremento o la diferencia de salario mínimo legal de julio a diciembre del año pasado. Bueno, y con esto vamos nosotros cerrando nuestra noche informativa. Exactamente, mucha información la que tuvimos realmente y muy nutritiva también la que tuvimos hoy. Ahora, la cantidad de preguntas del tema migratorio no dimos abasto realmente. Mil disculpas a la gente que se quedó con las ganas, pero nos comprometemos a seguir el tema, a analizar las preguntas, a ver qué podemos acercarles después como respuesta. Hasta ahora siguen llegando, me dice la producción, los mensajes. Vamos a tener que repetir, me parece. Vamos a tener que ampliar en los próximos programas también. Está lindo, ¿verdad? Para la información para la gente que quiere viajar, la gente que quiere volver al Paraguay, así que un gusto saber que le sirvió también lo que le planteábamos hoy como tema. Nosotros nos vamos. Nos vamos hasta mañana nomás. Hasta mañana.